Bueno, sí, querido, buenas noches. Dios bendiga, pastor. Buenas noches. Hola, hermanos queridos, ¿cómo están? Buenas noches, Dios me los bendiga. Qué bueno que llegó la energía hoy temprano. Entonces, para procurar tener en nuestra clase hoy temprano, ¿no? Por descansar también un poco, porque igual mañana es culto, entonces poder ir descansadito al templo, ¿no? Buenas noches, pastor, y lo bendiga. Dios me los bendiga, ¿cómo están? Buenas Por, noches. por acá estamos sin luz, ojalá que no nos vaya el internet. Sí, Claro, acá que me llegó la luz a mediodía. sí. Este, ¿quiénes más están? Ya estamos hablando de las 8:03. Vamos a orar para empezar. Amén. Vamos a orar. Padre Santísimo, Dios amado, damos gracias por esta noche. Señor, gracias por permitirnos tener energía y poder congregarnos a través de este medio. Señor, gracias por la disposición de los hermanos y poner en sus corazones el poder prepararse, escuchar tu palabra. Te ruego que nos perdone nuestros pecados, nos limpie de nuestra maldad y verdaderamente sea un tiempo de edificación, de aprendizaje, de conocerte más, Señor, y sobre todo vivir más una vida que te agrade, Señor. Señor, guíanos y danos conocimiento, entendimiento de tu palabra y que hoy verdaderamente podamos ser edificados al compartir este tiempo de clase por este medio. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a tratar de recordar un poco de lo que estuvimos viendo el jueves pasado, que nos despertamos un poco tarde para tener esta clase, ¿verdad? Entonces estamos tratando esta materia llamada sectas falsas, ¿verdad? Entonces habíamos dicho algunos conceptos en cuanto de lo que son las sectas falsas. Así que quisiera escuchar. Verdaderamente a mí como guía de esta clase me gusta siempre que sea participativa y que los alumnos en su mayoría son los que, siempre digo yo, son los que verdaderamente hacen la clase, ¿no? Así que si alguien recuerda lo que hablamos la vez pasada en nuestra primera clase, sería bueno que recordemos qué fue lo que quedó en su mente, ¿no? En cuanto a lo que es una secta. Amén. El concepto de la secta era de crear un grupo de personas, dice, cómo se hacía, se apartó de la iglesia para llevar a ser un grupo de como diferentes doctrinas. ¿Ya? ¿Ok? Y un grupo de personas separados que sale de nosotros, decía el apóstol Juan, ¿no? La mayoría de quienes comenzaron una secta falsa tuvieron sus principios en un movimiento cristiano evangélico, ¿no? Se nos apunte. Es un grupo de personas con un líder carismático, ¿verdad? Que han torcido una o varias de las doctrinas importantes, primordiales, no negociables de la Escritura. Ahora, dentro de nuestro curso, ojalá que en una de las clases podamos ir entendiendo cuáles son las principales doctrinas de la iglesia cristiana, ¿no? Esperamos que en una de las clases podamos ver eso, ¿no? Porque en esa base es que nosotros podemos contrarrestar la mala enseñanza, la mala doctrina, ¿no? Ok, ¿alguien más que nos pueda ayudar? Amén. Entonces, También decían que era una secta existía en los tiempos del apóstol Pablo, ellos vienen de tiempos atrás. ya, Y excelente. también que este es un tipo de persona que tuerce en la escritura, la secta. Ya, Amén. sí, estamos hablando de que en el tiempo del mismo Cristo existían las sectas, ¿no? Hablamos de los fariseos, hablamos de los saduceos, que tenían sus creencias, e inclusive conocían cierto
cierta parte de la escritura, como el Antiguo Testamento, pero que eran considerados sectas, ¿no? Eso mismo lo llamó a ellos hipócritas, sepulcros blanqueados. Pablo advirtió que de nosotros mismos se levantarán, dice, falsos maestros. Ten cuidado de ustedes del rebaño que Dios los ha puesto, dice en Hechos capítulo 20, ¿no? Donde Pablo advierte a los ancianos de Éfeso en cuanto a este tema de las sectas. O sea, las sectas siempre han existido, lo vemos en el tiempo de Pablo. El apóstol Juan habló de los falsos maestros, los falsos profetas. Vimos también en el libro de Gálatas que no hay que predicar otro evangelio. Pablo enfáticamente y enérgicamente llamó la atención a los hermanos de Galacia, diciéndoles que no hay otro evangelio, ¿no? Entonces, es tan importante en que nuestros tiempos también nosotros podemos conocer algunas sectas falsas. Y introducimos el tema para hablar del el tema de esta secta llamada los Testigos de Jehová. Esta es una tarea de investigación donde nosotros debemos de saber lo que ellos creen y cómo refutar con la escritura, quiénes fueron sus fundadores y cómo refutar con la escritura. Así que, en primer lugar, podamos nosotros compartir quiénes fueron los plantadores de esta secta llamada Testigos de Jehová. Pastor, una pregunta. ¿Los trabajos que nos mandó, ¿era para enviarle a usted o tenerlo acá para esta noche? Enviarme a mí y también compartirlo esta noche. Seguro, tengo en PDF, no lo envíe. Enviarle a mismo entonces. Ya. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes fueron los fundadores de esta secta llamada Testigos de Jehová? ¿Qué investigaron? ¿Qué, qué fue lo que ustedes pudieron encontrar? Bueno, dice, ¿quién fundó la iglesia de los Testigos de Jehová? Dice que fue fundada en la ciudad estadounidense, en Pittsburgh, en 1872 por Charlie Taze Russell, Ya, como la Sociedad Internacional para el Estudio de la Biblia. El grupo tomó el nombre de Testigos de Jehová en 1931. La sociedad comenzó la actividad misionera en Europa en la década de 1980. ya. Entonces, se atribuye la fundación de esta secta, de este grupo, a un hombre llamado Charles Taze Russell, ¿no? Entonces, como el grupo tomó este nombre de Testigo de Jehová, dice lo que estamos escuchando, en el año 1931, ¿no? Quizás vieron un poco en cuanto a por qué ellos se llaman Testigos de Jehová. Déjenme ver. O sea, dice que ellos tomaban el nombre descriptivo que indica que dan testimonio de Jehová, su divinidad y su propósito. Dios Señor y Creador son títulos que pueden aplicarse a distintos personajes. ¿Ya? Pero ellos usan dos pasajes de la Escritura donde ellos hablan de esto. Hay dos pasajes de la Escritura que ellos toman para reconocerse así como testigos de Jehová. Y uno de ellos está en Isaías 43:10. No sé
alguien tenga poder leerlo. Bueno, los demás estudiantes sí sabían que teníamos esta clase hoy a las 8. Creo que sí, sino que hay en parte que hermano no tienen tampoco conexión. Claro, es un problema con la energía. Sí, entonces la mayoría no está conectado por eso. Mm. Entonces, Isaías 43:10 es uno de los textos que ellos saben usar como un fundamento para ya autodenominarse testigos de Jehová. Amén. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ok. Entonces, ese es uno de los textos que ellos toman y también toman Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, y me serán testigos en toda Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Es otro versículo que ellos toman para referirse a sí mismos como los verdaderos testigos del Señor. Entonces, en esto de la clase, nos tenemos que entender es una secta. Es un grupo de personas que han torcido la sana doctrina de la Escritura con un líder carismático, ¿no? Con cierto conocimiento de la Biblia, pero con ideas totalmente contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Y grupos que fueron naciendo, ¿no? Y estamos viendo en esta clase, especialmente los testigos de Jehová. Entonces, vemos su fundador, vemos el tiempo donde ellos se fueron llamados a sí mismos testigos de Jehová, y vemos también los textos bíblicos que ellos toman o usan para autodominarse a sí mismos como testigos de Jehová. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está entendido? Amén. Estamos viendo este grupo Amén. de personas que es una secta con bastante influencia y estoy seguro que en sus lugares de, de vida, donde ustedes habitan, de habitación, seguramente tiene que haber parte de este grupo porque están en todo el país, ¿no? Y son muy disciplinados en ir y llevar el evangelio falso a todas las casas, ¿no? A todo lugar donde ellos se encuentran. Entonces, esto es importante saber y conocer, por eso es interesante conocerlos, ¿no? No voy a hacer que mañana pasado caigamos en estas sectas de mala doctrina y podamos ser parte de este grupo. Esperemos que en el conocimiento escritural Dios nos ayude siempre a poder tener una claridad en la palabra del Señor. Así que hasta aquí, ¿alguna pregunta? Eh, quizás alguna duda? ¿Algo por qué aclarar? ¿Algo que aclarar? Estoy listo para poder contestar. O algún comentario que quieran hacer en cuanto a esta primera secta que estamos viendo, ¿no? Amén, pastor. Es verdad lo que usted dice que salía de un grupo, dice. Aquí dice Russell junto con un pequeño grupo de estudiantes de la Biblia en Pittsburgh, Pensilvania, comenzaron a realizar un estudio sistemático de la escritura. Publicaron libros, artículos y una revista llamada La Atalaya para difundir sus enseñanzas. Amén. ¿Algo más? Sí, interesante. Esa es la idea de aprender, conocerlos, pero sobre todo conocer la verdad nuestra. Por eso estas clases van a ir dirigidas cómo refutar estas sectas, cómo poder contestar a la luz de la palabra del Señor lo errado que están y lo torcido que tienen en su concepto de la enseñanza escritural. ¿Algo más? Sobre su doctrina, dice, o enseñanza, dice. Ya. A ellos es exclusividad, dice, se les critica por enseñar que solo los testigos de Jehová serán salvos, lo que puede ser
visto como excluyentes y divisivos. Rechazan de la transfusión de sangre. Su doctrina prohíbe las transfusiones de sangre, incluso en situaciones médicas. Critican lo que ha llevado a controversia y problemas legales. Ok, entonces ahí estamos escuchando una de las prácticas de esta secta, ¿no? Llamada Testigo de Jehová. Ahora veamos el libro de los Hechos. Vamos al libro de Hechos, por favor. Capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Alguien tenga la bondad de leer, por favor. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las... Oraciones. Amén. Ya, entonces, dice que la iglesia en Jerusalén, los primeros discípulos del Señor, perseveraban. Hay un texto que sobresale, ¿no? Que es el fundamento de esta primera iglesia, por decirlo así, en Jerusalén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es interesante en este texto de la Escritura que habla de la perseverancia en la doctrina. La palabra doctrina, ¿qué significa? Cuando hablamos de la palabra doctrina, ¿qué viene a nuestra mente? La doctrina es una enseñanza Ya, y la doctrina no enseñanza. Si que se da nosotros una instrucción para parafraseáramos, alguien. si nosotros parafraseáramos ese texto de Hechos 2:42, ¿cómo diríamos entonces, cómo reemplazaríamos la palabra doctrina y pondríamos enseñanza? ¿Cómo sería el texto? ¿Cómo iría el versículo? ¿Cómo leeríamos el versículo si cambiáramos la palabra doctrina por enseñanza? Lo aprendido sería. ¿Ya? Pero la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, perseveraban en la... En la enseñanza. A ver, ¿cómo diríamos ahí? Si reemplazamos la palabra doctrina por enseñanza, ¿cómo diría el texto? Perseveraban en la... En la doctrina, Ya, pero si cambiamos en esa la, palabra ah, doctrina en la palabra. Y se no, perseveraban en la en la... enseñanza sería. Dice, Exactamente. sí, perseveraban en la enseñanza. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí ve? Entonces, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ahí la importancia de conocer las doctrinas fundamentales de la Escritura para nosotros también perseverar en esas doctrinas, y esas doctrinas fundamentales son las que nos pueden ayudar para contrarrestar, para corresponder, para responder a todo aquel que tiene una enseñanza errada de la Escritura. Entonces, quiero que vea otro texto. Vaya a Timoteo, primer libro de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Capítulo La 4, verdad. versículo 16. ¿Ok? Amén. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persistente en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a lo que te oyeren. Amén. Dice, Pablo escribiendo a Timoteo dice, ten cuidado de ti mismo.
Y de la doctrina, otra vez, persiste en ello. Los discípulos, los primeros cristianos en Jerusalén, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, persiste. Esa palabra también sinónimo es persevera en la doctrina. Ten cuidado de ti y persiste, persevera en la doctrina. Las sectas falsas son aquellas que no han perseverado o no conocen la sana doctrina y por ello se han desviado de la sana enseñanza. Ahora, lastimosamente, entre el pueblo de Dios hoy en día, podemos observar también muchos desviándose de la sana doctrina, de la sana palabra, de la sana enseñanza. Cuando vemos en la Escritura que se nos exhorta a perseverar en la sana doctrina. Y estos testigos de Jehová, hablando de ellos, no tienen una sana doctrina. Ahora, ¿por qué es importante nosotros poder conocer las Escrituras y poder tener argumentos bíblicos para poder realmente refutar la mala enseñanza de aquellos que no conocen verdaderamente la palabra de Dios? Quisiera que vean un texto más. Quisiera que vean un texto más. A ver, el texto de la palabra del Señor, donde se nos manda, se nos ordena que podamos contender ardientemente por la fe. Veamos el texto, por favor. Ya digo el texto. Este texto está en el libro de Judas, capítulo 3. Veamos el libro de Judas, por favor. Judas, que tiene un solo capítulo. Versículo 3 del libro de Judas. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiraos acerca de nuestra comunión, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo es la palabra clave y cuál sería? ¿Cuál sería la palabra clave ahí? Exhortándonos, contendáis. ¿Ya? Que contendáis Sí, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Miren cómo es la exhortación de cada epístola, de cada libro de la Escritura, nosotros podemos observar, ver cómo se nos manda a cuidar, a conocer, a entender y a contender por la fe verdadera. Veamos un texto más. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17, por favor. Vamos allí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17. dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa contra macedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de las esperanzas que hay en vosotros, Amén. teniendo Hasta ahí, buena... Amén. hasta ahí nomás, mi hermano querido. Amén. Ya. ¿Cuál es la palabra clave ahí en ese versículo? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la palabra clave? Estar siempre preparado, dice. Amén. Estar siempre preparados, ¿no? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, todos estos textos que estamos viendo durante este tiempo de clases, todos estos textos nos exhortan a prepararnos
a tener argumentos escriturales bíblicos para poder refutar o tener una claridad de por qué estas sectas están dando una mala enseñanza. Entonces, nos manda a contender ardientemente por la fe, nos manda a estar preparados siempre a presentar con mansedumbre la defensa de la esperanza que hay en nosotros. Vemos el libro de los Hechos, que la iglesia perseveraban en la doctrina. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? Entonces, cuán importante es conocer la enseñanza bíblica y su fundamento escritural para así poder refutar la mala doctrina que por doquiera se propaga y especialmente lo podemos matizar bien en estas sectas falsas. Entonces, los testigos de Jehová fueron fundados por un hombre llamado Tassius Russell, ¿verdad? Su nombre lo toman desde el año 1930 y además de ello toman estos versículos bíblicos como Isaías 43:10 y Hechos 1:7 para adherirse a sí mismo o autodenominarse a sí mismo como testigos de Jehová. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? No. Ok, vamos a seguir. Entonces, los testigos de Jehová tienen algunas doctrinas, algunas de sus enseñanzas torcidas, distintas a lo que la escritura enseña. Y no sé qué investigaron en cuanto al tema este. Vamos así a entrar un poquito más en profundidad. ¿Qué investigaron en cuanto a la doctrina de los testigos de Jehová? ¿Qué es lo que ellos creen y profesan? Bueno, yo consulté que ellos creen que Jesús no es Dios. Ya, Que- vamos a ir, porque son algunas doctrinas, pero ajá, esta es una. Ellos creen que Jesús no no es es Dios. Dios. Ya. Algo más que durante este tema que también investigaron en cuanto a lo mismo? Ellos creen dentro de su enseñanza que Jesús no es Dios. Entonces, si Jesús no es Dios, ¿qué creen ellos de Jesús? Que es un ángel, el arcángel. Ya, Sí. que es un arcángel. ¿Qué Yo más? tengo, yo tengo que decir que es un ser creado y no es Dios. Que fue un Sí, ser criado. yo tengo así que los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado antes de la fundación del mundo como un arcángel o Dios menor, cuyo nombre era Miguel. Enseñan erróneamente que Jesús es la primera creación de Dios y que por eso se llama Hijo de Dios, pero no porque sea Dios, Hijo. Afirman que Cristo nunca dijo ser Dios. Ellos afirman que Cristo dice que no es Dios. Ya. Miren, hermanos, es interesante señalar esto y nosotros ir a la luz de la Escritura para ver qué es lo que la Escritura nos enseña en cuanto a esto. Nuestro hermano amado, ¿cuál es su nombre, hermano querido? Leonardo Aguirre. Hermano Leonardo. Primera cosa, o dentro de lo que hemos escuchado, he dicho, que Jesús no es Dios. No, esa es una doctrina de ellos. ¿Cómo refutamos nosotros aquella enseñanza de los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios? Tenemos en... Yo puedo ver como en San Juan 1:1, un Amén. Ya, versículo clave. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? También puedo usar Juan 20:28, donde Tomás llama a Jesús Señor mío y Dios mío. ya, ok. Ustedes saben que ellos en esa versión, ustedes han visto la versión de ellos, la versión del Nuevo Mundo que usan los testigos de Jehová. ¿Cómo tienen ese versículo de Juan 1:1? ¿Lo han visto alguna vez? A ver, ese... Yo no, mi hermano. es- yo tenía consultado por aquí. Mm,
Sería bueno que lo revisen, cómo ellos lo tienen en su versión. Porque Más o su menos versión tiene, la versión de los testigos de Jehová es en Juan 1:1 dice, en el principio fue predicado el evangelio por medio del Hijo, y el evangelio era el verbo, y el verbo estaba con el Hijo, y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era de Dios. Esa es ¿el la hijo versión era de de los Dios testigos. o Sí, el hijo era un Dios? el Hijo era de Dios. Es la versión de los testigos de Jehová, ¿El Dios tiene con mayúscula o con minúscula? con minúscula, Claro. con Dios minúscula, Ellos niegan la deidad de Cristo, de Cristo. ¿no? Ellos niegan la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Y me pareció interesante el texto que nuestro hermano también usa en Juan, que nos dio que el apóstol Tomás dijo, ¿no? Señor mío y Dios mío, ¿no? Entonces es interesante como este discípulo de Cristo lo reconoce a Cristo como Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Amén. Amén. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. ¿A quién hace referencia ese versículo? Al Hijo, el Hijo de A Dios, Cristo. Jesucristo. Claro, los testigos de Jehová en su versión le ponen allí, que es Jehová, que no es Cristo. Son tan audaces en torcer ese texto de la Escritura para poder corroborar con su doctrina, con su falsa enseñanza, para poder corroborar con su secta. Entonces, bueno, por el tiempo vamos a avanzar un poquito, pero hay que buscar mucho más textos, no sé si tienen, en cuanto a la deidad de Cristo. Esa es una doctrina fundamental de la fe cristiana, la deidad de Cristo. Y los testigos de Jehová la niegan. Ahora, con esa negación de la deidad de Cristo, los testigos de Jehová están eternamente condenados y perdidos si no se arrepienten y vienen al Evangelio, porque niegan la deidad de Cristo. ¿Ok? ¿Alguna otra doctrina de ellos que pudieron investigar también? La Trinidad, ellos dicen que la Trinidad no existe, ¿verdad? Como dijimos antes. Tenemos también, El Espíritu sobre el Espíritu Santo. es, Dice, los testigos de Ya. Jehová consideran al Espíritu Santo como una fuerza activa y no una persona. Sin embargo, en Hechos 5, 3, 4, perdón, sí, Hechos 5, 3, 4 dice, mentira, el Espíritu Santo se describe como sentir a Dios, lo que sugiere que el Espíritu Santo es una persona divina. Claro, por mentir a Dios, es el caso de Ananías y Zafira, y Pedro les dice a ellos, ¿por qué conveniste en mentir al Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces inmediatamente ellos murieron después de cometer este pecado. Entonces estamos hablando de la deidad de Cristo, estamos hablando sobre la persona del Espíritu Santo, que es negado por el Señor, va hablando que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Estamos hablando de la Trinidad de Dios, la Trinidad de Dios, que es una doctrina escritural, una doctrina bíblica, que no encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, no existe. Pero la Biblia muestra que Dios es un Dios trino, que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos allí entonces lo que usted ha investigado,
algunos textos que hablan de la Trinidad de Dios, mostrándonos la deidad del Padre, que esa es sobreentendida, la deidad del Hijo y de la deidad del Espíritu Santo. Y ese texto de Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 13, caso de Ananías y Zafira, es un texto crucial y fundamental porque ellos murieron al no honrar a Dios, al mentir, sustrayéndose de lo que habían vendido. Entonces Pedro los confronta y dice, han mentido al Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos murieron inmediatamente. ¿Algún otro versículo que tengan ustedes que hayan investigado en cuanto a esto que los testigos de Jehová creen? También tenemos en San Juan capítulo 10, 30, que Jesús dijo, yo soy el Padre y uno somos. Yo y el Padre, yo y el Padre, Uno somos, unos. uno solo. Sí, interesante. ¿Algún otro texto? ¿Algún otro texto que También tengan? tenemos en San Juan 5:7, también que Ya. no son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos lo que dice Mateo 3:17. Mateo 3:17. Dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo Oye, amado en quien tengo complacencia. ok, vemos al Padre, vemos hablando del Hijo Y y el que habla de Espíritu. que Él tiene complacencia. Ok, entonces, ahora quiero que vayan anotando, viendo lo que estas doctrinas falsas o estas sectas falsas enseñan sobre la divinidad de Cristo, sobre la divinidad del Espíritu Santo, sobre la Trinidad. ¿Qué creen los testigos de Jehová en cuanto a la salvación? Sobre la salvación dice que ellos enseñan que la salvación requiere fe y obra. Pero en Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Excelente. Cuando hablamos de gracia, ¿esa palabra qué significa? Cuando dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Un regalo, mi hermano. Es un regalo. Es un regalo inmerecido que Dios ha otorgado a través de Cristo, que murió en la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados, eternamente y para siempre. Exactamente. Entonces, ellos añaden a la fe obras, ¿no? Ellos añaden a la fe obras. Las obras nos salvan como creyentes, porque Efesios 2:10 dice, y las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. No por obras, para que nadie se gloríe, es verdad. Pero la fe salvadora siempre muestra obras, ¿verdad? Entonces, pero el sacrificio de Cristo fue suficiente para nuestra salvación. Entonces, en cuanto a la salvación, los testigos de Jehová y las sectas, incluidos ellos, creen en la salvación del hombre a través de las buenas obras. ¿Algo más que hayan acotado ahí? Ellos también dicen que Jesús no resucitó en la carne, sino Ya, solo en espíritu, dicen ellos. ya. Porque A ver, niegan. dice que en el sitio web de los testigos de Jehová dicen, si Jesús hubiera resucitado con un cuerpo carnal, habría anulado el valor de ese sacrificio. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió, porque la Biblia aclara que entregó su cuerpo carnal una vez para siempre, que nos habla en el libro de Hebreos 9, 11 y 12. Claro. Ahora, eso es negar la humanidad de Cristo,
¿verdad? Eso es negar la humanidad de Cristo. Cristo era 100%, fue y es 100% Dios y 100% hombre. Él nació de una virgen. Él tuvo que venir en un cuerpo a este mundo para poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El juicio de Dios cayó sobre él, sobre el Cordero perfecto. Cuando el apóstol Juan lo vio, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tuvo que hacer ese sacrificio perfecto de Dios para poder darnos una salvación eterna. El castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue sobre él, ¿no? Y Cristo mostró que como ser humano tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, ¿verdad? Pero Hebreos dice que él nunca pecó. Entonces, en su resurrección tuvo que morir, porque así estaba escrito. Cuando estaba en el Getsemaní, él dijo, Señor, al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, ese era el propósito de Dios, que Cristo fuera a la cruz y muriera y resucitara. Otro texto que tengan allí para refutar esta mala enseñanza de esta secta de los testigos de Jehová. También tenemos en Lucas 24:30, ¿verdad? Podemos afirmar que la evidencia histórica de la resurrección, Jesús comió con sus discípulos después de resucitar, que no habla en Lucas 24:30. Ok, Lucas 24. 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Entonces, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y como les había reconocido al partir el pan. ¿Algún otro versículo? Porque también podemos ver en 1 Corintios, capítulo 1, capítulo 15, versículo 1 de 1 Corintios. Veamos, por favor. En cuanto a la resurrección de Cristo en un cuerpo. Dice 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, enumeremos doctrinas que ellos han torcido, los testigos de Jehová. La divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, la Trinidad o la Trinidad que claramente se muestra en las Escrituras, la resurrección de Cristo en un cuerpo glorificado, el asunto crucial en cuanto a la salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos, cómo esta secta y otras más que vamos a ir viendo tuercen la Escritura y van en contra de la palabra de Dios, de la Biblia inspirada, de lo que Dios nos ha dado para conocerle, y que ellos verdaderamente tuercen para su propia perdición, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Entonces es interesante observar esta situación de esta doctrina. Mire cómo refutamos con la Escritura esta mala enseñanza. Una doctrina más, algo más de estos testigos de Jehová. Sobre el reino de Dios, dice. Ya, Los testigos de Jehová creen que solamente 140,000 irán al cielo. Puede referirse a la Apocalipsis 7:9, que habla de una gran multitud la cual nadie podía contar,
de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Ya? Entonces ellos hablan que solamente 140.000, que son los elegidos, los escogidos, irán al cielo. ¿Cómo refutamos esta doctrina de esta secta? En Apocalipsis 7:9, donde hablamos, mi hermano, Ya. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 109? que habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Amén. Es un buen texto, ¿no? De toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Un día el Señor vendrá por su pueblo. Y eso no son solo 140.000, sino todos aquellos que un día han reconocido al Señor como su Salvador y se han arrepentido de sus pecados, han sido lavados por la sangre de Cristo, han reconocido el sacrificio de Cristo como su Salvador. Entonces el Señor vendrá por todo su pueblo, que no son solo 140.000, sino muchísimos, muchísimo más. Y un día estaremos delante del Señor cuando Él venga por su iglesia, por su pueblo. Muy bien. Hasta allí, hermanos amados, ¿alguna duda? ¿Algo más que acotar a esta enseñanza de esta secta llamada Testigos de Jehová? Hermano, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, bueno, de la conciencia de acusan a Mickey Winker, atravesó, dice, a una pareja que salió de esta secta y ellos dijeron, no, decían que si tenemos una duda y queríamos investigar algo en internet, que lo hiciéramos a través de la página oficial de los testigos, ya que ese documento muestra que confiamos en nuestros hermanos que han investigado y estudiado estos temas antes de nosotros. Por esto que las personas que dejan esta secta no se refieren a su salida como un simple cambio o de religión, sino como un escape. O sea, dicen que cuando ellos se retiran ya no se congregan, dicen que lo expulsan ellos, ¿verdad? De ahí tan mal ellos expulsando, ellos no tienen ningún derecho a expulsar a nadie, a ningún cristiano, porque la palabra dice, deje que la cizaña crezca junto con la semilla, pero ellos los expulsan. ¿Ya? Amén. Ya, ok. ¿Lo expulsan o lo ponen en la excomunión con los hermanos? Ujú. Los han expulsado, dicen. Yo tengo amigos así que los han expulsado. Lo aíslan también, dice. Los aíslan, sí, los expulsan. Ya, ok. Bueno, ahí hay dos temas, ¿no? Porque siempre hay que poder interpretar bien el texto y en su contexto. Dentro de la iglesia cristiana, hablando de los cristianos, de la iglesia evangélica, de nuestros hermanos en Cristo, ¿ustedes creen que no es bíblico la excomunión de alguien que persiste en un pecado público que afrenta el nombre de Cristo? Bueno, sí es pecado, porque la palabra de Dios manda, dice que primero se lo llama a esa persona sola, ¿verdad? Después con dos testigos, y ya si no hace caso, ahí sí se tomaría otras cartas, se mandaría a la iglesia completa. Ya. Entonces, por eso es importante analizar, ¿no? Porque hablamos Ujú. del texto de la semilla y la cizaña. Deja lo que deja. Entonces, siempre que ir en el texto al contexto de qué está hablando. Cuando hablamos de la comunión, de la vida cristiana, de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica en sí, Mateo nos da una clara enseñanza, Mateo 18, Mateo 15, nos da una clara enseñanza. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con tu hermano. Si tu hermano te escucha, te oyere, lo has ganado. Dice, si no te oyere, toma consigo 2 o 3 testigos y habla con tu hermano. Si no te oyere, dilo a la iglesia. Algunos consideran que este dilo a la iglesia es a los líderes de la iglesia. Otros consideran que este dilo a la iglesia es ya una declaración pública para que los demás sigan interviniendo para que esta persona recapacite, razones y vuelva al Señor. Pero si no lo hiere, ni al primero que fue, ni a los otros 2 o 3 que fueron a ser testigos y ayudarlo,
ni a la iglesia, dice Mateo, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa tenerlo por gentil y publicano? Como ya no pertenece a la iglesia. ¿Ya? ¿Qué más? Si no hace caso, lo tengo como anatema, también habla su palabra. Tenlo como un gentil. Tenlo con alguien que no, porque alguien que no es creyente. No es tan fácil, pero es lo que la Escritura enseña. Entonces, cuando hablamos que los testigos de Jehová tienen esta práctica de la excomunión, independientemente de una sana enseñanza, sana doctrina, posiblemente toman este texto de Mateo y lo practican. Pero dentro de la iglesia cristiana debería ser una práctica saludable para la iglesia en este proceso disciplinario cuando alguien no se arrepiente de su pecado público, de su pecado escandaloso, de su pecado que es visible, de su pecado que afecta al nombre de Cristo. Entonces, sí deberían tomarse esos pasos según Mateo 18, Mateo 15. Mateo 18, creo que donde está el texto, que habla de la disciplina eclesiástica, ¿verdad? Sí, Mateo 18 es el texto, que habla así, Mateo 18, 15, que nos da ese proceso y esa manera de poder ejecutar un juicio disciplinario sobre alguien que permanentemente sigue en una vida pecaminosa, pública, que daña el nombre de Cristo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta está allí o está entendido lo que estoy compartiéndoles? Amén. Sí, entendí. Amén. Al mismo apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 5 tomó un caso de disciplina que dijo el tal se ha entregado a Satanás. ¿Se recuerdan? Capítulo 5, 1 Corintios, había un hombre que estaba conviviendo con su madrastra y el apóstol Pablo dijo, ni aún entre los gentiles se escucha este caso. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo, a fin de que su espíritu se salve al día del Señor. Por la idea de la expulsión, de la excomunión de los santos, Pablo también dijo, si alguno llamándose hermano fuere fornicario, adúltero, borracho, mentiroso, ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, si hay esa parte que la Escritura nos autoriza con dolor, con amor, con misericordia, con perdón también de alguien que no quiera arrepentirse, es poder tomar los pasos necesarios para que esa persona no conste en el listado de los miembros de la iglesia, no conste en la comunión con los santos, porque su actitud, su accionar, su conducta es una muestra de alguien que no ha sido creyente. Entonces, eso sí es claro en ellos, ¿no? O sea, esa práctica sí tiene un valor bíblico, un fundamento escritural bíblico. Sí. Ok. ¿Algo más, hermanos queridos, en cuanto a esta secta que aprendieron? Quizá algo más, ya nos quedan pocos minutos. Dice sobre la resurrección, dice que ellos creen que solamente los testigos de Jehová serán resucitados. Ya. Pero en la Biblia Juan 5, 28 al 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ya? Excelente. Entonces, qué bueno, esta es la idea, ¿no? De identificar las sectas. Y las sectas son un grupo de personas separadas o han levantado con doctrinas falsas, con falsas enseñanzas, con falsos maestros carismáticos que los han llevado a ser sus seguidores, lejos de la verdad escritural de la palabra de Dios. Es una secta. Todo aquello que tuerce la escritura, todo el grupo que va en contra de lo que la Biblia enseña, se convierte o es declarada una secta. Alguien que no son cristianos
porque han torcido el camino de verdad, han torcido la verdad escritural de la palabra de Dios. Entonces, los testigos de Jehová no son creyentes. Los testigos de Jehová no son salvos. Los testigos de Jehová están condenados. Y miren cuántas doctrinas que podemos observar, principales, primordiales, escriturales, y que podemos verla, que la Biblia enseña, y que este grupo lo ha torcido totalmente. Y mucha gente convencida, mucha gente siguiéndoles, mucha gente detrás de ellos, mucha gente engañada. Nuestra oración, lo primero, debemos tener gratitud al Señor que le conocemos en la verdad. Segundo, orar por ellos, pero también confrontar, como dice Pedro, con mansedumbre, la verdad, ¿no? La verdad es la palabra del Señor. Perseverar en la doctrina, como perseveraron los apóstoles, como perseveraron los primeros creyentes, como Pablo recomienda a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Entonces, todo eso es muy importante para que nosotros podamos discernir, para que podamos observar, reconocer a una secta que no tiene Biblia, que no es bíblica, porque ha torcido la sana doctrina. Hermanos amados, ¿algo más ya para ir culminando esta noche? Amén, mi pastor. En la Biblia creo que también dice que no hay nadie que ponga otro fundamento del que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Amén. De 1 Corintios capítulo 3. No hay que hay otro fundamento que ya está puesto. ¿No? Ahora, para la próxima semana, para el próximo jueves, Dios mediante, vamos a investigar lo mismo. ¿Qué creen? ¿Quién es su fundador? ¿Y cómo refutamos con la escritura en cuanto al grupo de los mormones? Vamos a estudiar y investigar de buena fuente en Google el grupo de los mormones. Entonces, esa es una tarea para la próxima semana. Esperamos, ojalá sea un horario como este, 8 de la noche, que haya luz y que podamos comunicarnos, ¿verdad? Los mormones, ¿qué creen? ¿Quién es su fundador? ¿Qué creen? ¿Y cómo refutamos con las escrituras? Amén. ¿Alguna pregunta está ahí, hermanos queridos, para poder orar y despedirnos ya en este tiempo que hemos visto esta secta que tiene estas doctrinas y quizás muchas más? ¿Alguna pregunta más? No, mi hermano. Amén. Entonces Claro. vamos a orar para ser despedidos, pero pido a los hermanos que están conectados y en su voluntad podamos orar. Alguien que ustedes pueda orar esta noche para ser despedido, sería bueno que podamos orar.